los últimos días ha trascendido las dificultades económicas que enfrenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo con sede en Costa Rica, adscrito al Pacto de San José, del cual Ecuador es signatario. De eso se conoció justo cuando se ha anunciado que este organismo, que cuenta entre sus magistrados con un jurista ecuatoriano, prepara una sesión itinerante en nuestro país, posiblemente para junio. Este es el tema de nuestra siguiente entrevista. Patricio Pazmiño, jurista, expresidente de la Corte Constitucional, magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación y me tiene a las órdenes. Decíamos en la presentación de esta entrevista, doctor, que a las puertas de posibles sesiones en nuestro país por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este organismo enfrenta ciertas dificultades, sobre todo de orden económico. ¿Qué sucede? Bueno, en realidad debo informar a la ciudadanía a nivel nacional y a nivel internacional que la Corte tuvo su primer sesión de trabajo del año judicial 2016 a partir del 15 de febrero del mes pasado. Ahí es cuando usted asumió como magistrado Ahí de ese organismo. hicimos el acto de juramentación de los 4 nuevos jueces y una jueza que nos hemos incorporado al Pleno de la Corte. Hemos realizado ya el trabajo correspondiente, hemos tenido sesiones de trabajo, pero además hemos tenido, por decirlo menos, la poca grata noticia de que efectivamente la situación financiera de la Corte es altamente preocupante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que han podido conocer? Principalmente, en general, podemos partir de una escala presupuestaria, un presupuesto general de la OEA bastante disminuido y de manera particular el presupuesto asignado a la Corte, que no ha sufrido ningún incremento favorable, tiene una sui generis composición. $2.300.000 asigna la OEA. A partir de esa aclaración, ¿es la Organización de Estados Americanos, OEA, la que financia en este caso o destina los recursos a la Corte Interamericana? Sí, como somos parte del sistema de la OEA tiene un presupuesto establecido. Para la Corte, $2.200.000 aproximadamente. Para la Comisión, alrededor de $5 millones. ¿Y por qué esta disparidad? Por eso digo que es sui generis, ¿no? ¿Por qué es sui generis? Porque eso encontramos nosotros cuando llegamos. Y la Corte tiene un componente que son de donaciones voluntarias. Y aquí hay un aporte sustantivo importante de la cooperación europea, en particular de la cooperación danesa, que aporta una cantidad sustancial de la cooperación española. Y para el año anterior y para este año hay un remanente de lo que fue el aporte voluntario del Estado ecuatoriano de $1 millón. Hay otros aportes menores de México y Colombia, muy menores. Esto es lo que configura este otro gran componente de apoyo y de donaciones voluntarias directas que hacen a la Corte. En mes de junio termina la cooperación noruega. Seguramente los problemas, la situación europea les determina cambio de prioridades, y la cooperación española. El Ecuador cumple de entregar su última cuota y prácticamente este rubro que llega a $2,5 millones, $2 millones casi $600.000, desaparecen del presupuesto. Por estos aportes que se hacen. Por estos aportes. Es de esta realidad con la que nos encontramos que hizo que el Pleno de la Corte Interamericana, liderados por nuestro presidente, el juez Roberto Caldas, nos veamos en la necesidad de propiciar un llamado de atención a la opinión pública, a los medios, a las organizaciones de derechos humanos, para que alertemos en nuestros estados esta grave situación y que invitemos a una reflexión a los gobiernos, a los estados, para que efectivamente se comprometan con el sistema interamericano, con la Corte, y se propicie la entrega de fondos de carácter sostenible para que no se disminuya o se entorpezcan las labores de la Corte. Aún cuando hablamos que la situación de dificultades económicas no solamente, por ejemplo, la vive el Ecuador, sino varios países de la región y del mundo, que es un tema generalizado.
Aún, o sea, pese a esta situación. Sí, lo que hay que comprender es que el sistema interamericano hace parte del sistema global que se conformó a partir de la creación del sistema de Naciones Unidas. Se estructuró un sistema global de defensa de derechos humanos. Es decir, los estados de todos los países del mundo se dieron una forma de organización para garantizar la vigencia y protección de los derechos humanos de todas las poblaciones del mundo. Tema que es prioritario, además. Entonces, se instituyó el sistema interamericano que conforma la Comisión y la Corte. Se instituyó el sistema africano de derechos humanos, que tiene la Corte Africana de Derechos Humanos. Se instituyó el sistema europeo de derechos humanos, que tuvo en su momento comisión y luego se eliminó la comisión y solo hay el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, este es un sistema que se dotó la humanidad para lograr que las personas, los seres humanos, los pueblos, nacionalidades, tengan instancias a donde recurrir. Por lo tanto, esto no es una voluntad, sino de los estados que asumieron el compromiso de suscribir la carta, suscribir los convenios y pactos y comprometerse a ello. Solamente en temas proporcionales, la Corte Interamericana recibe 3 veces menos que el aporte que los estados africanos hacen a la Corte Africana de Derechos Humanos. El ámbito de jurisdicción de la Corte Interamericana abarca alrededor de 560 millones de habitantes de Centroamérica, el Caribe y América del Sur. Consecuentemente, su responsabilidad y el ámbito de protección y garantía no se compadece con la retribución que deberían hacer los estados de manera sustantiva para garantizar que este organismo pueda cumplir de mejor manera y con mayor agilidad su trabajo. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones para este organismo internacional, la situación que ahora mismo enfrentan y hacer de pronto caso omiso a este llamado que ustedes harían? Bueno, debemos partir de una situación estructural. Nosotros, los jueces y la jueza que estamos en funciones, por ejemplo, no somos jueces con dedicación exclusiva. Es decir, solamente nos constituimos como jueces el momento en que somos convocados a sesiones que duran 15 días en San José de Costa Rica, o a veces cuando un estado, como el caso del Ecuador, invita a que se realicen las sesiones en su país. Esto hace que los jueces tengamos que dirigirnos, trabajar 15 días de manera muy intensiva y luego regresamos a nuestro país. No somos jueces a dedicación completa, somos prácticamente solo para las sesiones. Itinerantes, como se son ocasionales, Así somos es. a tiempo parcial. Luego todos los jueces tienen que regresar a su país a seguir su con vida, sus funciones. con su trabajo privado, académico o lo que fuese. Y eso de por sí ya es una limitación para el trabajo. Por lo tanto, lo importante es buscar una solución estructural. Es decir, que dote a este organismo de la funcionalidad, por lo menos de carácter regular, de los jueces y juezas que estamos trabajando, para que podamos investigar, desarrollar, sustentar, argumentar, visitar a los países, convocar a las víctimas y atender más ágilmente los casos. Este caso, esta mora en la tramitación de los casos hace que la Corte todavía tenga resolviendo casos de hace 20 o 25 años. Es decir, no es coherente que la proclama de defensa de derechos humanos demore tanto tiempo por esta composición estructural del sistema. Doctor, usted hacía referencia a la visita que hace la Corte Interamericana en los distintos países para la resolución de casos y una próxima a cumplirse sería en nuestro país en el mes de junio. Decíamos en la presentación de esta entrevista brevemente un poco hablar de lo que será esa actividad. Sí, hay que indicar, como señalaba, que estas invitaciones itinerantes que hace la Corte es a invitación del Estado. Entonces el Estado ecuatoriano le ha invitado a la Corte que venga a realizar sus sesiones acá. Entiendo que van a ser para la primera quincena del mes de junio. No se tratan casos del país. Casos locales. Se tratan casos de otros países. Se aprovecha para actividades académicas de contacto con los medios de comunicación, con la academia, con las funciones judiciales. De dar a conocer también lo que hace. Para que conozcan el trabajo de la Corte, para que se establezcan vínculos de cooperación con las judicaturas nacionales y de esta manera la Corte tenga un rol mucho más visible y evidente ante las personas. Esto será en el próximo mes de junio y entiendo que la misión de apoyo que estuvo visitando el Ecuador la semana pasada ya presentará su reporte para definir en qué ciudades van a hacerse los eventos.
¿Se tienen identificados el número de casos de pronto que se tratarían, de qué países o a qué países corresponderían? Sí, eventualmente en el borrador inicial de la convocatoria están el conocimiento de 3 casos, de Colombia y de Perú. Ya. Por lo pronto, pero puede ser que haya un cambio dependiendo de peticiones que se hayan presentado en este tiempo, pero eventualmente serán 2 o 3 casos. Para la primera semana de julio. Para la primera semana de julio, o la segunda semana de julio, eso se resolverá en los próximos días. Doctor, muchas gracias por la información, por habernos acompañado y estaremos atentos de aquellas actividades. Ha sido el doctor Patricio Pazmiño, él es magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dando a conocer la situación de esta institución, de este organismo internacional y así también las actividades próximas a cumplirse en nuestro país.